Amorcito. Sí. Amorcito, ay, qué suerte que se fueron todos. Estamos solos, ¿eh? ¿Qué te parece? Y sí, chiquita, claro. Es que, bueno, qué bueno. ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? me parece que están golpeando la puerta. Ay, pero no, amor. del negocio. Amor, ¿quién va a venir a comprar a esta hora? Por favor, mi amor, vení, por favor, te lo pido. ¿Quién va a venir a comprar ahora? Esta hora es tarde, Gordi, ya está. Ya está, Gordi, ya está. Bueno, pasa que el otro día también pasó lo mismo. ¿Pero quién? Vienen por ahí de último momento a comprar alguna cosa al negocio. Viene a comprar, ya está el negocio, mi amor, ya está. Cerremos el negocio, es tarde, mi vida, ya está. Ya está, te lo pido por favor, en serio, te digo, si no es el negocio, es tu mamá, si no es tu mamá son tus amigos, si no es tus amigos, el trabajo, no sé, siempre tenés una excusa, Bueno, lo que pasa es que a lo mejor sea mejor dejarlo para mañana, ¿eh? Mañana por ahí menos calor. Digo, capaz que mañana estemos más cómodos. Ay, gordito, mi amor, te lo pido en serio, te digo, ¿qué calor? Calor es lo que te falta a vos, mi amor, calor te falta, calor es lo que me falta a mí. Bueno, Erika. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. No sé si lo interpretás, no sé cómo decírtelo, de verdad, por favor, calor. Ay, ¿vos estás pensando en otra? ¿Qué es lo que te pasa? Decime, ¿hay otra? Ya hace un año que venís con eso, todo el tiempo, que tenés calor, que tenés frío, que no sé, que si llueve, que si no sé, que si los chicos, que si... ¿Qué pasa? Decime qué pasa. Yo no puedo más así, no puedo más. De verdad te lo digo, no sé. ¿Qué te crees? ¿Pero qué te crees? ¿Que te nominaron para el Martín Fierro? ¿Qué te crees? De verdad te digo, yo así no puedo más. De verdad te digo, me voy a buscar calor a otra parte. Hoy no hicimos una previa. Hoy nos mandamos así con la actuación. Erika, Rafa, nunca me dijiste Rafa, Erika, te olvidaste mi nombre. Bueno, Erika y Rafa, tratando de intimar, ella como abordándolo a él y él distraído, que algo lo sobresalta, algo lo sorprende. Hicimos este pequeño acting, como siempre hacemos, digo, para aquel que nunca nos vio hacer esta cosa acá, porque de alguna manera representamos una escena que puede ser de la vida real o parecerse, donde nos ponemos ahí, a la puerta de un tema. Y hoy el tema es esto de los miedos al momento de intimar con la otra persona, ¿no? Claro. Esto es. Hablar de los miedos en un tema de sexualidad o en un tema de afectividad parece raro. Sí. Sin embargo, es bastante más frecuente de lo que la gente lo imagina, y es hablar de las emociones, Coco, porque las emociones, en un momento en el cual hablamos tanto del cerebro, de poner tanta racionalidad, las emociones nos han acompañado desde tiempos inmemoriales para llegar hasta aquí. La alegría, la tristeza, sí, la ira, la vergüenza y el miedo. Por lo tanto, poder hablar de las emociones y poder sincerar algunas emociones que nos pasan, creo que es muy bueno. Sí. Hoy vamos a hablar del miedo y de lo que el miedo significa en la intimidad. Ahora fíjate, hablamos de miedo en la intimidad y hablamos de que esto puede ser como un secreto doloroso. ¿Por qué? Porque, sobre todo para los hombres, decir tengo miedo, no, o sea, es decir, soy cobarde. Los hombres podemos realmente aceptar una de las dos, digamos, de las emociones. Una que nos gusta a todos, que es la alegría, y otra que podemos llegar a sacarla cuando a veces nos encierran, o cuando nos dicen algo, o cuando en una playa de estacionamiento nos quieren cobrar más de lo que realmente era, o cuando en una empresa de viaje te prometen algo y después te cancelan un vuelo. ¿Qué es lo que nos da? Ira. Esa la aceptamos. Esa la sacamos adelante, insultamos, bien. Pero para nosotros decir tengo miedo es asumirlo como cobardía. Y si ese miedo está relacionado a lo sexual, a cómo abordar o cómo tener intimidad con una mujer, wow, eso es desgastante. ¿Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo cuando decimos miedo sexual o miedo a la intimidad? No. ¿Por qué? Porque el miedo a la intimidad puede ser previo a la sexualidad. Puede ser en lo que se llama la etapa del cortejo. La etapa del cortejo en la timidez, por ejemplo. Sí. ¿Me está acompañando? Bueno, esa timidez es un trastorno del cortejo. Son personas que les cuesta el abordaje, son jóvenes que van a la previa y que toman muchísimo alcohol para salir de ese timidez y aparecer ganador. O sea que se ve en personas muy jóvenes que vienen a veces al consultorio por un tema erectivo. Eso
antes de llegar al momento de mantener relaciones, les cuesta esta sensación de poder sentirse ganadores con su estilo. Entonces copian estilos de otro. Ese es un grupo de miedos a la intimidad. Hay otro grupo de miedos a la intimidad que tiene que ver con el exponerse, ya cuando tenés una pareja estable, el desnudar aquellas cosas que se consideran más complicadas de uno. Entonces son esas personas que a lo mejor ya están en pareja, pero son muy escuetos al momento de hablar de sí mismos. Y entonces a veces llegan al consultorio estas parejas porque ella dice en general no habla nada. Afuera a lo mejor habla en el trabajo, pero acá en la intimidad es monosilábico. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Todo? Sí. ¿Todo bien el laburo? Sí. Bueno, vamos a... No habla de nada. Entonces esto en muchos casos esconde, más allá de algunas características, llamémosle de masculinas, sí, mal manejadas, genera esta sensación de que quiero ocultar algo. Entonces fíjate, Coco, estamos hablando de dos tipos de miedo. De los miedos previos a la sexualidad y aquellos miedos que son previo al acto en sí, y aquellos miedos que tienen que ver más con lo relacional. Nosotros hoy vamos a enfocarnos, por una cuestión de no poder abarcar todo, a los miedos más relacionados al tema de la sexualidad en sí. Vamos a dejar esos trastornos del cortejo y vamos a hablar de esto que les pasa a muchos jóvenes y cómo se maneja eso para otro momento, otra columna. Ahora vamos a hablar del otro miedo, de ese que cuando se acerca el momento de intimar sexualmente empieza a aparecer. Y uno dice, bueno, ¿y por qué podemos tener miedo? Bueno, a ver, hay miedos normales, que son miedos inmemoriales que nos han hecho llegar hasta aquí. Si no hubiéramos tenido miedo, es altamente probable que como especie no hubiésemos llegado hasta aquí. El miedo a los depredadores, el miedo al daño, el miedo a determinado adversario mayor, todo esto tienen que ver con miedo del cazador, del recolector, de la época en la cual había que salir a cazar. Y entonces son miedos naturales, son miedos que en realidad nos protegen, nos ayudan, no nos invalidan. Y después empiezan algunos miedos específicos, simples. Por ejemplo, miedo a las arañas. Sí. Miedo a los animales, por ejemplo, a determinado tipo de perros, ¿no? Son miedos simples. Viene el objeto fóbico que se llama y de repente queda como metido ahí en nosotros y lo tratamos de evitar. Pero hay otros miedos, sí, que tienen que ver más con miedo a lo social, que esos miedos son invalidantes. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a estar en un lugar público, si yo le tengo miedo a hablar en público, si yo le tengo miedo a hablar con una mujer, si yo le tengo miedo a acariciar a una mujer, esos miedos me invalidan, son miedos complicados. Bien. Ese tipo de miedos, si se llevan al extremo, se llaman fobias. ¿Qué sucede? Que son altamente sufrientes. Sí. Porque imagínate, no te vas a encontrar con arañas en forma continua, ¿no? No vas a encontrarte con animales agresivos en forma continua. Puedes llegar hasta evitarlo. Es cierto. Estamos los dos con el doctor Palmieri con alergia. Bueno, es lógico. La alergia estacional. Bueno, vamos a tratar de seguir adelante en esto. Bueno, pero este tipo de miedos en relación a la intimidad en sí, vos imaginate en una pareja, ¿no? O sea, donde la pareja está por concretar, como se vio en la actuación que ustedes hicieron. Ella está con toda la expectativa, está tratando de acercar posiciones, y él de repente, si vieron la cara tuya, está como enfriándose. Claro. Está como, si pudiéramos haberlo hecho más, como sacándola de encima. Aparte como con la cabeza dividida, ¿no? Poco ahí, mucho en otro lugar, en otra cosa. Y si le pudiéramos tomar el pulso, él tendría taquicardia. Sentiría que le falta el aire. Sentiría que se está hasta a punto de desmayar. A veces son como verdaderos estados de pánico, trastornos de pánico. Sí, sí. Entonces, ¿qué termina? Invalidando la posibilidad de tener una buena sexualidad. Pero vayamos a ella. ¿Qué te crees que opina ella? Ella, en primera instancia, dice, es algo conmigo. Claro. ¿Viste la reacción que tuvo Majo? ¿Qué te pasa? Claro. No podré ser yo. Hay algo mío que no le guste. No me desea. Sí, ¿por qué me evita? La grieta justa para que entren todas las dudas posibles. Totalmente. Y llega a decir, estará pensando en otra. Hay otra. ¿Por qué me evita?
a veces no lo lleva a lo sexual, lo lleva al amor, no me ama. O el famoso Entonces, ya no le gusto. Ya no le gusto, habrá habido algún olor, alguna posición, algo, ¿entendés? No sabe. Entonces, ¿qué es una de las cosas que se hace con los miedos? Se habla poco. Muy poco. Este tema, a ver si lo puedo resolver a través de una receta mágica y secreta de internet, lo hago. Mando un correo, me van a llegar a vuelta de correo, me mandan determinado paquete donde me dicen cómo va a salir, o una pastilla, y esto es un error. Una de las primeras cosas para el tema de los miedos es poder aceptar que es legítimo tener miedo. Ajá. Es más, te voy a contar un caso saliendo de lo sexual. Sí. Fobia al ascensor. Personas que llegan al ascensor, usan la escalera, ¿no es cierto? Pero esas personas sienten que a veces son muchos pisos y tienen que usar el ascensor. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Llega frente al ascensor y dice, se me va a notar. Entonces se empieza a poner pálido, se van a dar cuenta y empieza a transpirar. Entonces trata de evitar eso. Cuando uno trabaja este tipo de fobia, lo que hace es exposición progresiva a ese objeto tan temido. Le explica cómo funciona el ascensor, lo acompaña en algún momento y le dice, en lugar de que pienses que se te va a notar, decí, estoy nervioso porque siento que se puede caer. Está bien, no se lo digas a todos los que están ahí, pero decíselo a un amigo. Eso se llama prescripción del síntoma. Yo estoy prescribiendo que voy a tener ese síntoma. O sea, prescribiendo es, ¿viste lo que el médico hace? Claro, es poder expresarlo. Estoy diciendo, me va a dar miedo de... Y en muchos casos, cuando se prescribe el síntoma desaparece. Entonces, esa exposición progresiva, de entrada no le decís, bueno, entra directamente al ascensor. Error muy frecuente cuando hay otros miedos en los niños, que a veces los padres, para que se les vaya, los empujan directamente. Y vamos a hablar de eso, porque la gente va a preguntar seguramente de dónde viene. Pero no me voy del ejemplo del ascensor. Esa exposición a eso que les genera tanto miedo es progresivo. Ahora volvamos a lo sexual. Sí. Lo mismo hay que hacer en esos miedos complicados. Primero, aceptarlo. Aceptar que tengo miedo. Segundo, informarme certeramente, no con esas pseudonotas que dicen que si tomás tal o cual pastilla se te va todo. No, enfrentarlo. Pedir ayuda a un tercero. Enfrentarlo con la pareja, adelante de ese tercero. Conocer el miedo es fundamental. Y hacer una exposición progresiva, en muchos casos, resuelve esto que muchos que nos están viendo deben decir, eso me pasa a mí o eso le pasa a mi pareja. En general, cuando las personas ven que se termina eso, se termina un sufrimiento que a veces lleva, como decía Majo, sí, un año y a veces más, Coco. A veces hay parejas que tienen fobias sexuales y miedos sexuales que llevan años y años pensando que la vida sexual es así o que hay un problema de amor. No, hay un problema de miedo exagerado. Entonces, esta columna lo que busca es, en función de la cantidad de gente que encontramos y que nos dice que les sirve, abrir los ojos y decirle que no es necesario sufrir por esto, que pudiendo consultar esto que son miedos o aversiones sexuales, se pueden resolver en el corto plazo. Ahora, me quedé pensando...